Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo se encuentren viendo este video. Mi nombre es Gabriela Arteaga. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy más relajada que papá con hija fea. Y es que hoy vamos a hablar justamente de esa frase. Vamos a hablar de las metáforas. Me encuentro cursando actualmente una materia llamada Análisis del Discurso Político Contemporáneo. Soy aspirante a la maestría en Historia Contemporánea de Venezuela, orgullosa estudiante del CISO Martínez. Y el día de hoy voy a presentarles un análisis breve sobre las metáforas conceptuales en el discurso de Hugo Chávez ante la ONU, pronunciado en septiembre de 2006. Todo esto sobre la base de un análisis cualitativo que se hizo en conjunto con este discurso. Bien, ¿cuál vendría siendo el meollo del asunto? Esta presentación va a tener como propósito mostrar de una manera clara y concisa cómo el lenguaje fue una herramienta para que el presidente pudiese legitimar su proyecto y a su vez deslegitimar adversarios. ¿Todo esto sobre la base de lo que dice Gabriela Arteaga? Por supuesto que no, porque la profesora Gabriela Arteaga tiene dos pilares teóricos que le ayudaron a fundamentar este análisis. Para empezar, vamos a tener el análisis crítico del discurso de Theun Van Dijk, ¿ok? Y la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo final? Y a través de distintos cuadros comparativos que vamos a ver, comprender el impacto del lenguaje de Chávez en la percepción pública y en la historia. ¿A través de qué? De las metáforas conceptuales. ¿Adivinaron bien? Ok. ¿Qué estaba pasando en el mundo y en Venezuela? Vamos a hablar del contexto sociohistórico. Pues fue impulsado por tres cosas. Para empezar, una fortaleza interna. La figura de Chávez consolidó su poder tras el golpe de 2002, usando la bonanza petrolera para financiar programas sociales y ganar legitimidad popular. Estamos hablando de un momento histórico que para Venezuela Chávez era un líder responsable y, aprovechando la bonanza petrolera, benefició a su pueblo y a la gente que lo seguía. ¿Ok? Si hablamos de un contexto internacional, vamos a tener una tensión, ¿ok? Una guerra contra el terror impulsada por el presidente de los Estados Unidos, gracias a que hace muchísimo y poquito tiempo estaban saliendo de un golpe, un ataque terrorista, que fue el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿ok? Chávez, como un líder antiimperialista, se presenta ante el Congreso a dar su discurso. ¿Y cuál fue el mensaje de Chávez? Unió política interna y externa, llamando a un mundo multipolar y desafiando la hegemonía de Estados Unidos, legitimando así su proyecto nacional, buscando alianzas internacionales y legitimándose a nivel nacional e internacional como una figura pública de envergadura. ¿Cuál es el marco teórico que vamos a utilizar para describir esto? Por un lado vamos a tener el análisis crítico del discurso de Van Dijk y las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson. Por una parte vamos a tener a Van Dijk, que él defiende que el discurso construye y moldea la realidad social, influye en la cognición y la ideología, controlando y naturalizando ideas, ideas como la hegemonía, ¿ok? Y se usa para legitimar el propio proyecto y deslegitimar a los adversarios. Aunque hegemonía puede que para algunos historiadores no sea un término correcto al referirse a las acciones llevadas por Estados Unidos, bien es cierto que Chávez utilizó esta palabra para de alguna manera naturalizar esa idea e imponer su ideología ante ese Congreso, ¿ok? Por otra parte, y yéndonos a la teoría de Lakoff y de Johnson, vamos a tener que las metáforas son estructuras de pensamiento, no simplemente adornos retóricos, sino que nos permiten entender conceptos abstractos a través de conceptos concretos. Esto, por supuesto, sobre la base de una comparación. Funcionan como herramientas persuasivas para construir narrativas e influir en la percepción, además de guiar acciones. ¿Cuál es el marco metodológico de este análisis? ¿Ok? Este estudio cualitativo, utilizando estos dos pilares, van a dividirse con tres herramientas. ¿Ok? Vamos a tener el corpus, que es el discurso completo y transcrito de Hugo Chávez en la Asamblea de la ONU, pronunciada, como ya dijimos, en septiembre de 2006. Vamos a tener a Hugo Chávez como emisor, una figura clave antiimperialista en un contexto de alta tensión global. ¿Y cuál va a ser el proceso? Identificar y codificar las metáforas conceptuales, ¿ok? Sobre la base de un gráfico que veremos a continuación.
¿En qué fases o en qué características se puede dividir este análisis de metáforas conceptuales? Pues para empezar, vamos a observar que el discurso de Chávez mostró un uso estratégico de metáforas conceptuales, que no solo embellecieron su retórica, sino que estructuraron la realidad, legitimaron su proyecto, deslegitimaron a sus adversarios, especialmente a Estados Unidos. A continuación, vamos a ver las metáforas más destacadas según Lakoff y Johnson, clasificadas cada una en su punto y explorando su función en este discurso. Ok, comencemos con las metáforas ontológicas, que vienen siendo conceptos abstractos como entidades. Estas metáforas permiten transformar ideas abstractas en objetos, sustancias o personas. Esto facilita su manipulación discursiva, atacarlas, defenderlas o poseerlas. Vamos a ver cómo inicia este discurso. Bueno, creo que lo podemos dejar hasta ahí para esta oportunidad y aquí van a observar el cuadro descriptivo para la clasificación de la metáfora, ¿ok? ¿Cuál es la metáfora? Se está refiriendo al imperialismo como un demonio. Chávez llega a ese estrado, a ese podio, se persina, pone sus manos como si fuese a rezar y dice, el diablo está en esta casa. ¿Cuál es el dominio fuente? El demonio como entidad maligna. El dominio meta viene siendo el imperialismo. ¿Qué está haciendo Chávez con esta alegoría, con este uso de metáforas? Está deslegitimando y deshumanizando, ¿ok?, al imperialismo y al presidente Bosch como una fuerza perversa, asociada al mal. Le faltó hacer así con los cachos. Por eso es que hace la alusión a que huele a azufre, ¿ok? Un olor, por supuesto, que se asocia con la aparición del demonio. Vamos a ver qué otras metáforas nos encontramos por acá. Ontológicas, por supuesto. Ok, aquí hay bastantes cosas que analizar, pero vamos a empezar por esta frase que él pronuncia. Lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, siendo el dominio fuente la cualidad humana negativa, ¿ok? Y la hipocresía un comportamiento engañoso, ¿ok? ¿Cuál es la función de esta metáfora? Deslegitimar, ¿ok? Porque al etiquetar la hipocresía como imperial, la atribuye directamente al presidente de Estados Unidos y la convierte en una característica definitoria del adversario. De esa manera, socavando su credibilidad y cualquier pretensión moral. Está fuerte el asunto, ¿ok? Bien. Aquí van a encontrar otra metáfora que él va a pronunciar más adelante, pero por cuestiones de tiempo no creo que me alcance a ponerla en el video, pero dice, se está levantando una nueva era, como canta Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Las metáforas no nada más se utilizan para legitimar o legitimar un movimiento, también se utilizan para deslegitimar. En este caso vamos a ver que lo que quiere hacer él con esta metáfora es legitimar la nueva era y la revolución como un proceso natural, inevitable y lleno de esperanza. Un corazón simboliza vida, amor y esencia, dotando al cambio de un sentido vital y positivo, siendo el dominio fuente un nacimiento y el dominio meta una revolución, una nueva era, un cambio social y político profundo. Una muy bonita e interesante alegoría. Pasamos a la siguiente parte de esta presentación, las metáforas orientacionales, ¿ok? Conceptos espaciales para organizar ideas abstractas. Son ideas que básicamente se fusionan con conceptos que ya conocemos, como por ejemplo, arriba la esperanza, abajo el imperialismo, tenemos que ir siempre hacia arriba, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de esto. La metáfora anterior.
Ujú. Sobra decir que este resumen de discurso dura 24 minutos, pero el discurso duró un poquito más de 2 horas, así que vamos a intentar rescatar lo mejor que podamos de acá, ¿ok? Uno puede apreciar que se está levantando una nueva era, se levantan corrientes alternativas. Lo que le faltó a Chávez fue agarrar el bastón de Moisés y separar los mares. ¡Cha! Vamos a dividir la ONU en dos. ¡Cha! ¿Ok? Donde arriba es levantarse y progreso, esperanza, cambio positivo es el dominio meta. ¿Ok? El dominio fuente es arriba. ¿Cuál es la función? Legitimar, él asoció la nueva era y los pensamientos alternativos con un movimiento de levantarse, ¿ok? Eso connota progreso, fuerza y legitimiza la dirección que propone Chávez. Vamos a ver qué otras metáforas nos encontramos por acá. Hmm, Cristo, sí lo escucharon, ¿no? ¿Ok? Esto fue una deslegitimación total. Su sistema hegemónico de dominación, mantener el actual esquema de dominación, son metáforas que van a ver más adelante, ¿ok? Donde el dominio fuente es el yugo o la carga, algo que se oprime, algo que se impone sobre, y el dominio meta es la dominación. ¿Cuál es la función? Deslegitimar, porque está asociando la dominación con un esquema o sistema que saquea y explota, ¿ok? Lo presenta como una carga opresiva. Vamos con el siguiente y último bloque de metáforas, las metáforas estructurales, ¿ok? Son un poquito más elaboradas y permiten comprender un concepto abstracto a través de la estructura de un dominio fuente más concreto y familiar, como refiriéndose a la situación de un país como el cuerpo humano, ¿ok? El país está enfermo, puede ser una metáfora estructural. Inciso para decir, hay que tener bastantes pelotas como para ir a la ONU y decir que la ONU no sirve. Él está haciendo la alegoría de que la ONU es un sistema o una estructura colapsada. Se está refiriendo a la ONU como un edificio. La expresión que él utiliza es se colapsó, se desplomó, no sirve, ¿ok? El dominio fuente siendo un edificio o estructura que se puede derrumbar, que puede fallar, y el dominio meta, que es la organización de Naciones Unidas, ¿ok? ¿Cuál es la función? Deslegitimar el funcionamiento actual de la ONU al presentarlo como una estructura que se derrumba, pero al mismo tiempo legitima su propuesta de reformar las Naciones Unidas y reubicarla. Por supuesto, es algo que se observa muchísimo después en el discurso, pero él plantea la posibilidad de llevar la Organización de las Naciones Unidas acá a Venezuela. Innovador. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Bien, Venezuela está comprometida. Yo como presidente voy a hablar de mi país, ¿ok? Esto como metáfora estructural la podemos ver en la expresión mi país desea la paz. Venezuela está comprometida en la lucha contra el terrorismo, ¿ok? Siendo el dominio fuente, el objetivo o la búsqueda de algo que se percibe, en este caso la paz, y el dominio meta, la paz, un estado de no conflicto y de armonía, que está buscando de esa manera legitimación al presentar la paz como un deseo y una lucha en la que Venezuela va a pelear, ¿ok? Va a posicionar a su gobierno como un actor que persigue un fin noble y universalmente, mundialmente deseable. Esto va a legitimar su política exterior y su compromiso con la justicia global. ¿Cuáles fueron los hallazgos en este análisis? Para empezar, una polarización extrema, ¿ok? En donde Chávez demoniza al imperialismo. Hace unas metáforas de despertar y amanecer que pueden validar su visión de un nuevo orden mundial. Enmarca también las relaciones internacionales como una guerra, legitimando su postura confrontacional. Hace una deslegitimación sutil, ¿ok? Porque trivializa políticas de Estados Unidos o las asocia con la violencia para minar su autoridad. Sin embargo, no es tan sutil esta deslegitimación porque él empezó parándose en el estrado llamando al presidente de Estados Unidos el propio diablo. Estuvo potente, ¿no? Y por último punto, él se posiciona como el vocero del tercer mundo. Entre otros hallazgos que pueden observar en esta diapositiva, los invito a ponerle pausa al video. ¿Ok? ¿Cuáles vendrían siendo las conclusiones? Para empezar, Chávez en esta oportunidad hizo una deslegitimación radical, expresada por supuesto con todas las metáforas, desde que Bush es un diablo hasta que su país busca la paz. Una legitimación del cambio es lo que vemos ahí, metáforas de esperanza, de reubicar la ONU, de aperturarle las puertas a los países del sur, y va a poner a la política como un conflicto, porque marcó que las relaciones internacionales están en guerra, ¿ok? Y que algo tiene que cambiar. Por eso es que propone reubicar la Organización de las Naciones Unidas aquí en Venezuela. Como último punto, les dejo una frase de mi autoría y me disculpo por lo largo del video, pero esta frase es completamente original y por eso inicié mi video diciendo que estaba más relajada que papá con hija fea, porque así, si bien las metáforas son el pan de cada día en nuestro lenguaje, en el ámbito político se transforman en sofisticadas herramientas de estrategia, poder y manipulación. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego y bueno, muchísimas gracias por ver, tomarse el tiempo. Los invito, por supuesto, a que vean el discurso completo y saquen muchísimas más metáforas, porque si algo tiene este presidente es una manera de hablar bastante rica y que les va a dar para hacer contenido de 10.000 videos. Excelente día, tarde o noche. Se despide Gabriela Arteaga.